La población va y saquea los arsenales. La población, mientras están los ingleses, está armada. De hecho, hay un intento de primera reconquista que fue fallido, pero los ingleses mostraban todo el tiempo la debilidad de que la gente estaba armada. Por lo tanto, cuando viene Liniers, lo que hace Liniers es apoyarse en esa gente que está armada. Y es lo que se produce es que cuando se efectúa la reconquista, se produce un vacío de autoridad. Ustedes vieron que se produce un vacío de autoridad. Vamos a seguir con esto. Y efectivamente, como hay un vacío de autoridad, se llama un cabildo abierto. Se llama un cabildo abierto el 14 de julio de 1806. Es una fecha esencial esta. Porque se llama un cabildo abierto que se supone que es más restringido. Abierto, pero abierto a los vecinos. Sin embargo, irrumpe una multitud. En ese cabildo. Lo que tienen acá es una parte del acta del cabildo que se elaboró. Y vamos a leerla para tratar de ver si podemos analizarla. ¿Sí? La idea es tratar, yo porque les hago leer según que hinchan, así no leer. Pero la idea es que ustedes puedan, empecemos a ver si podemos empezar a hacer una práctica de análisis de la fuente y ver qué es lo que nos dice. Bueno, ¿quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Se anima? El acta dice 14 de agosto. Ah, sí, perdón. Del 8, me equivoqué yo. 14 de agosto, sí. Bueno, ¿quién quiere leer? ¿Quién se anima? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? Domingo. Ya está, ya tenemos un voluntario. Ahí está. Ah, ya. Igual los anteojos no se ven. Concluidos todos de esta forma, se pidió resolución a instancias del pueblo sobre quién debía tener el mando de las armas y se respondió que la ley tercera. Título tercero, libro tercero de Indias, determinaba que la capitanía general fuese propia y privativa de los señores virreyes, en cuyo supuesto y en el que la misma ley habría margen para satisfacer a los deseos de la tropa y del pueblo declarados a favor del señor don Santiago de Liniers, nombrándolo de su teniente, el excelentísimo señor virrey. Era de esperar que su excelencia condescendiese en dar ese gusto a la tropa que tan merecido lo tenía. Mas no satisfecho, el pueblo manifestó deseos de asegurar más el mando en el señor Liniers. Se condescendió a sus súplicas, se le ofreció su cumplimiento prometiéndolo desde los balcones de la galería de este cabildo. Bueno, ¿qué pueden ustedes inferir de este acta? ¿Qué pasó? Está redactado por los capitulares que no querían que entre nadie. ¿Sí? ¿Qué se puede inferir de este acta? Hubo una presión. Que hubo una presión. ¿Cómo te das cuenta que hubo una presión? A partir de que dice de que el pueblo, ya toma esta cuestión de que el pueblo quería asegurar el lugar para Liniers. Bien, ¿por qué lo quería asegurar? Estaba vacío del poder. No. Tener las armas. Estaba en contra del sistema De que no entre español y era la oportunidad autoridad española. Ahí no dice eso. No, yo... No, pero acá la pregunta es ¿por qué? No, pero... De alguna manera el virrey legitima a Liniers. ¿Cómo? Como que de alguna manera el virrey legitima a Liniers o hay una relación ahí. Claro, lo que está diciendo es lo siguiente. La ley dice que en realidad el mando de las armas es del señor virrey. Y por lo tanto, esa es la ley.
pero que en virtud de que la gente estaba ahí y presionaba, ¿sí?, para satisfacer los deseos de la tropa y el pueblo, le iban a pedir al virrey que delegue el mando, ¿sí? Ahora bien, el pueblo no estaba satisfecho porque no confiaba en que el virrey Sobremonte le iba a dar el mando a Liniers. Entonces quería que se le asegure el mando sin pasar por el virrey. Ya se iba a violar la ley haciendo que el mando de las armas quede en Liniers. Se violó por segunda vez porque ni siquiera se pasó por el virrey. Y un último elemento, se condescendió a sus súplicas. Las súplicas, ustedes se dan cuenta que no eran por favor, ¿sí? Se le ofreció cumplimiento prometiéndolo desde los balcones de la galería del Cabildo. ¿Qué significa prometiéndolo desde los balcones de la galería del Cabildo? Tenía que ingresar a la plaza, legitimar a la gente. Que la gente estaba en la calle, que había que salir al balcón y hablarle a la calle, porque la gente estaba en la calle. ¿Se entiende? ¿Pero eso era así realmente? Y claro, si no, no lo van a poner. No, bueno, pero puede ser algo... Vos pensás que los capitulares tratan de hacer encajar todo en un paisaje de legalidad y tranquilidad. Porque es un acta del Cabildo. Cuando vos ves que dicen este tipo de cosas es que el... Cerrando la distancia como el 17 de octubre cuando puede salir Perón al cine. Claro, Que se vaya claro. a su casa. ¿Se entiende? A partir de aquí, lo que pasa es que la gente estaba armada. A partir de aquí, lo que aparece es la militarización. Se arman milicias. Milicias por lugar de nacimiento, ¿sí? Milicias que se llaman patricios. Patricios son los que nacen en Buenos Aires. Arribeños, que son los que vienen de las provincias de arriba. Cántabros, catalanes, andaluces, ¿sí? Varias milicias. ¿Por qué? Porque la gente está armada y habría que darle un cauce legal a todo eso. Esas milicias no entregan las armas, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Fíjense ustedes, se supone que esas milicias tenían que ser muy disciplinadas y que el Estado iba a poder controlar todo eso. Para eso, una de las cosas que hizo el Estado español, acá lo vemos, este cuadro muestra la cantidad de cuerpos con mando peninsular y la cantidad de efectivos que tiene bajo ese mando. Mucha gente dice, bueno, a partir de la militarización ya los criollos tienen el poder. No, fíjense que si bien los criollos son mayoría de la población, todavía hay un mando peninsular, ¿sí? Es decir, hay una situación doble, de doble poder. Por un lado, los criollos, la población y el conjunto de clases explotadas tienen armas, pero todavía el mando, precario pero mando al fin, es peninsular en 1806. Hay un segundo levantamiento, ¿sí?, en febrero de 1807. En ese segundo levantamiento, directamente se deja sin efecto la autoridad del virrey. E incluso se pide para que se deje sin autoridad a la Real Audiencia. La Real Audiencia es como la Corte Suprema en ese momento, ¿sí? Es decir, es un segundo levantamiento más radical que el primero. Por lo tanto, en 1806 lo que se abre es un proceso revolucionario. ¿Qué significa? Un proceso por el cual las clases subalternas tienden a intervenir con independencia de las clases dominantes. ¿Se entiende eso? Empiezan a intervenir ya no por causas institucionales, sino mediante la acción directa, y se organizan por fuera de la clase dominante. Eso es lo que pasa en 1806. Fíjense que mucha gente dice que la Revolución de Mayo pasa porque Napoleón invade la península.
Pero Napoleón invade la península en 1808. Y esto es en 1806. Es falso que la Revolución de Mayo viene porque se cae España. Bien, vamos a ver una sola fuente más. Que trata sobre cómo era la militarización. ¿Qué pasaba ahí en las milicias? Se supone que había una disciplina. Ahí en las milicias participan la burguesía, los esclavos, los peones, los artesanos, es decir, una cantidad de clases explotadas y subalternas. ¿Quién quiere leerlo? Es una fuente que muestra cómo se vivían las milicias. La fuente esta está escrita por un soldado raso de las milicias que escribía sus memorias. Está mal escrita por una persona letrada muy deficientemente. Y él tomaba nota de lo que pasaba. Es una visión al ras del piso. ¿Quién quiere leer? Vamos. Bueno, veo que hay mucha voluntad. Lo voy a leer yo. Ahí hay un... Ahí va Domingo. Vamos Laura, bueno. Bueno, los soldados de cada compañía no querían que los oficiales llevaran la charretera, sino una pequeña, que las charreteras eran principios de mucha fachenda y vanidad. Parece que los marinos y algunos oficiales veteranos enfundieron a varios soldados de estos nuevos cuerpos que no permitirán a sus oficiales ponerse charreteras. Hubo algunos, dicen, que se pusieron 4 pares de charreteras de papel hasta en la bragueta, para que sirviera de un total desprecio a los que enteraran ponérselas. Hubo señal de incomodidad. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasó? ¿Saben lo que son charreteras, no? Charreteras son, claro, son los signos de la oficialidad, ¿sí? Que se ponen acá en los hombros para mostrar, digamos, su jerarquía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué pasó? Una burla. No querían que llevaran charreteras, porque había un clima igualitario, ¿sí? Los oficiales quisieron llevar charreteras y quisieron los soldados cuando se fueron a presentar. Todos se pusieron charreteras por todos lados. No, en todos lados no. ¿Dónde se pusieron las charreteras? Como se ve, hay un clima, digamos, igualitario. Los oficiales en las milicias, de estas milicias, sobre todo las criollas, son elegidos en asambleas. Los oficiales son elegidos a mano alzada en asambleas. En los cuarteles se discute sobre política. Es decir, estamos en un proceso de armamento de la población y de politización general. Por eso decimos que hay un proceso revolucionario. La clase dominante ya no puede dirigir el proceso político. ¿Qué sucede? La clase dominante tiene que recuperar el control. Para recuperar el control, tiene que disolver a las milicias y volver a el ejército regular. ¿Sí? ¿Qué es lo que trata de hacer? En principio trata de eliminar al dirigente que expresaba ese proceso, aunque no fuera revolucionario, que era Liniers. Liniers, efectivamente, tomaba su fuerza como gobernante a partir de este proceso de crisis. ¿Sí? Si la crisis se resolvía, él iba a tener que dejar el cargo. Por lo tanto, en 1808, el 17 de octubre, fíjense qué fecha, de 1808, las milicias peninsulares, catalanes, gallegos y vizcaínos, programan un golpe contra Liniers y son derrotados. El 20, un mes antes, el 20 de septiembre de 1808,